como persona que interpretar a otra persona, no solamente en lo que dice de forma explícita, sino lo que deja de decir o lo que dice entre palabras. Es una forma telegráfica de ver el discurso, ¿no? Ese discurso que muchos dijeron que el discurso murió, que lo que hay es interpretación. Y justamente eso es lo que uno hace, una especie de interpretación de cómo las cosas van fluyendo. Y más, cuando son discursos del establishment, discursos establecidos, discursos que tienen que ponerse por encima de la persona. Me explico. Aquí yo vengo y digo lo que me dé la gana. Pero cuando se trata del presidente de la Cámara de Diputados, que tiene, como dice bien Domingo Páez, tiene una especie de agenda y discurso preparado, entonces es muy fácil advertir lo que Sigmund Freud le llamó en una época los resbalones freudianos. Resbalones freudianos significa eso de que el inconsciente te traiciona. Y justamente yo creo que esa es mi misión dentro de este grupo, ¿no? Hacer lo único que yo sé hacer. Lo único que yo sé hacer es escuchar. Mi trabajo es escuchar. Yo cobro por escuchar, porque ese es mi trabajo como psiquiatra. Entonces, yo no me sé cuándo fue la última vez que si pusieron la ley, que las tres causales, que en el 86, en el 90, en el 94. Yo no sé. Yo simplemente escuché. Escuché a una persona, su discurso y su representamen del discurso, que es la famosa tríada de la semiótica. El representamen, ¿qué estaba representando en ese momento? ¿Cómo surfió esa agua? ¿Cómo se manejó el presidente de la Cámara en ese flujo, en ese discurso, ¿no? Y para mí, al final, lo que estamos viendo es que esto va para largo, sin ese. Esto de las tres causales va para largo, y cada vez que se alarga un proceso indetenible, cada vez que se alarga un objetivo, es victoria para el que no quiere que se dé ese objetivo. Final en Tampa de este tema. Nosotros ayer empezamos un tema buenísimo de depresión. Hoy es martes. Los martes son míos del área de la salud mental. El sueño. Ayer nos preguntaron muchísimo sobre el sueño. Posiblemente uno de los temas más importantes que la gente siempre busca información sobre el sueño. Así que yo quiero una interacción entre la gente y nosotros aquí en el recetario, hacer esa dinámica fluida entre nosotros. Un mime, señores, ¿qué hace un mime aquí adentro? ¿Ustedes han visto eso? Un mime en mi café, diablo, qué cuerda tengo. No, ya no quiero más café, me voy a acelerar, me voy a disparar. Tú sabes que el café, y estoy aquí hablando con los muchachos de cabina, que está Humberto Ismael, gente joven, el café es un estimulante, pero el mundo se ha pasado la vida buscando estimulantes. ¿Cuáles son los estimulantes que más utilizamos? El café, el té, porque la gente no... El té tiene cafeína y teobromina, que son sustancias que despiertan. Hay otro que es todavía más fuerte, que la gente no lo sabe mucho. Sabe que sí, pero no, que es el jengibre. El jengibre es un estimulante, y más en esos países, en países fríos, el ginger. Pero vamos a hablar con el pueblo de todo lo que tiene que ver con salud mental. Saludos, buenas, recetario. Buenos días, doctor. Buenos días, dígame. Maravilloso como siempre. Dios le bendiga esa mente tan lúcida. Usted oyó las palabras del presidente Pacheco. Yo también. ¿Verdad que sí? La experiencia mía es de la vida, 80 y pico de años. Tú una amenaza velada para Faride, que ha llevado las tres causales desde hace años. Así es. Fafa Tavera. Lo que yo no me explico es porque Pacheco viene de Cristo Rey, ¿verdad?
pero se ha quedado ahí para tú que sabes más que yo. Diciendo que él no ha robado, que él no ha hecho nada mal hecho. Ese no es el punto, mano. Si usted sea ahí, no me venga usted a decir que usted no está acostumbrado a ver muchachitas de 13 y 14 años preñadas, embarazadas, extendiendo el círculo de la pobreza, como dicen, por Dios. No me venga, ya tú estás viejo, ya tú has estado como 10 veces en el Senado, en diputado. Hermano, haga las cosas como son, póngase los pantalones, que aquí lo que necesitamos es gente. No superan lo que han sido toda la vida, no lo superan. No, definitivamente ese es así. Es el problema del Senado, de nuestras cámaras, la mayoría no superan lo que han hecho toda la vida, mal hecho. Qué vaina. En beneficio para ellos, para su propia familia, no para el pueblo. Y no es atacando a Alfredo Pacheco, porque Alfredo, lo poco que lo he conocido, es un hombre jovial, es un hombre que no tiene ningún tipo de ¿qué me trajiste, Eladio? Café. Coño, parece otra cosa. No, que aquí acaba de llegar Eladio Hernández. Yo no lo conozco personalmente. Es un tipo buena gente. Pero juégatela. Yo conozco sus actuaciones. ¿Verdad que sí? Que se la juegue. Mejores. Bueno, ya ahí usted tiene todo el derecho de decir porque usted está en el recetario. Pero mi hermano, vamos a jugárnosla por primera vez. Vamos a jugárnosla como vamos a dejar un legado real. No pragmatismo. Mira, si hay una palabra que define al que la utiliza, es la palabra pragmatismo. Es como el eclecticismo. Todo, y eso te lo digo a ti, psicólogo, que estás aquí, igual que a los psiquiatras. No, que yo hago una terapia ecléptica. ¿Usted sabe quién hace una terapia ecléptica? Aquel que no tiene un entrenamiento formal en un tipo de terapia específica. No, doctor, yo quiero que usted me haga terapia cognitiva conductual. No, yo soy ecléptico. No, usted lo que no pasa es que no está entrenado en terapia cognitiva conductual. Dígalo claro. Porque ¿qué es lo que es una terapia ecléptica? Eso no existe. No, mire. Eso no existe. Usted tiene que tener un entrenamiento. Usted es sistémico, usted es cognitivo-conductual, usted es conductista, usted hace terapia interpersonal, usted es psicoanalista. Dialéctico-conductual. Usted hace dialéctico-conductual. Pero no me venga a decir a mí, no, yo hago un mangú de todo. Eso no lleva a ningún sitio. Eso no lleva a ningún sitio. Así que, querido amigo Alfredo Pacheco, entre tu pragmatismo y el que no me pongan en contra que estoy a favor, usted en el recetario fue interpretado de una forma muy especial. Solo que ese señor está presionado, igual que la gran mayoría, tiene que estar, por un grupo de personas que entiende son los dueños de la verdad. Los dueños de la verdad absoluta. Los choferes. Los que van a ir al cielo directamente. Ok. Ahí vas tú con tu odio ahí. Pero odio, esa es la realidad. Pero ¿quiénes son los dueños de la verdad? Porque ellos entienden. ¿Quién? Los religiosos. Ok. Uy. Esos son los que tienen detenido y han chantajeado y siguen chantajeando a esos irresponsables legisladores que no han entendido que hay que proteger a la mujer. No han pensado en sus hijas. No han pensado en la realidad dominicana. Se le llevan a Puerto Romano y le hacen el aborto allá en Puerto Rico. Se lo hacen en Puerto Rico. ¿Qué pasa, mi hermano? Se la estás jugando tú. Buenos días, recetario. Muy buenos días, Héctor. ¿Cómo estás? Diga usted. Héctor, dos cositas. Primero, mis amigos y yo tenemos cierta disputa. Ajá. Porque tenemos casos, vivimos aquí en el barrio. Entonces tenemos una persona que tiene literalmente como 35 años consumiendo cocaína. Ay, mi madre. La peor de todas las drogas. Pero el tipo está bien, el tipo robusto y trabaja todos los días. Es funcional. Y todo bien, exactamente. Pero entonces tenemos un contraste de un chico que empezó hace unos años a usar cocaína y el tipo está, como decimos así en lenguaje llano, desbaratado. Loco. Él anda en la calle, no come, no se baña, come de la basura, etcétera, etcétera. Entonces, yo personalmente digo que eso tiene que ver directamente con la alimentación. Sí. Pero quisiera que tú me abundes un poquito más sobre eso. Perfecto. Y otra cosita. Héctor, antes, y disculpa el atrevimiento, ustedes tomaban un tema y ustedes le sacaban el ADN a ese tema. Sí. Pero ahora
no sé si es que hubo un cambio en la programación, pero ahora la gente está hablando mucho. Entonces el tema se desvirtúa muchas veces. Entonces yo recuerdo que antes los lunes ustedes tomaban el tema y lo desglosaban ustedes, que son los expertos. Y al día siguiente, bueno, pues nosotros abundábamos, etcétera, etcétera. Pero ahora se está desvirtuando. Buena observación. No, y es real. Nosotros Pasa buen día. Sí, no, está bien. Gracias, excelente. Cuando le dice la gente es al grupo, ¿no? Al grupo que nos antecede, o es a Ricardo que él lo dice, no sé. Pero tienes razón. Nosotros los lunes debemos poner los temas así más, sin darle más. Él lo que plantea es que se le dé menos participación y le saquemos el jugo al tema. Pero vamos a sacarle el jugo a tu pregunta, porque tu pregunta es pura salud mental. Mira, vamos primero con la cocaína. ¿Qué es la cocaína? La cocaína es un proceso químico que se da frente a una hoja milenaria que se da más endémica en todo el casco de Sudamérica, principalmente en la zona montañosa de Sudamérica. Los Andes, por eso es que hay mucha cocaína. Coca, primero vámonos con la coca para después convertirla en ina. Hay mucha coca en Bolivia, Perú, Colombia, y en el área también, en el área andina, en el área andina de Ecuador. Entonces esa hoja, por un procedimiento, se convierte en cocaína, que es el psicoestimulante número 1 que existe en este momento en la faz de la Tierra. Fíjense qué interesante, yo comencé a hablar del café, yo comencé a hablar del té, yo comencé a hablar del jengibre. Todos ellos estimulan. Las tisanas. Las tisanas, los té, las infusiones, exactamente. Porque té es un tipo de infusión. Es como la gilet. La gilet es un tipo de navaja. El té es un tipo de infusión o tisana. Entonces, la cocaína produce un efecto activador. Un efecto activador. ¿Cuál es el gran problema de la cocaína? ¿Cuál es el problema? No es su efecto activador. Aunque su efecto activador, la forma en cómo dispara todo el sistema dopaminérgico, cómo estimula todo el sistema simpático, todo ese sistema de emergencia, es muy rápido y así como sube, así mismo baja. Entonces, cuando hay picos de activación, va creando lo que se llama la tolerancia. O sea, que tú vas a necesitar. ¿Qué significa la tolerancia? Tolerancia significa que vas a necesitar un poquito más de la sustancia. Entonces, el problema está en que para la cocaína, que es algo ilegal comercializarse, se corta, se liga, se le adiciona toda una serie de vehículos que van, señores, desde gasolina, o sea, gasolina. Todo el que se da un pase está aspirando gasolina. Y vidrio molido. No, el vidrio molido es mentira, por Dios. Pero hay que preguntarle, a decir entonces si no es verdad. No, hombre, eso no es verdad. Esas son leyendas urbanas. Acetona, azúcar de leche, aspirina, anfetamina. Todo eso se machuca. Harina, para que la harina le da una contextura que después la gente, los que consumen se dan cuenta. Pero todo eso va produciendo que cuando el individuo inhala, enifea, como le dicen los tigres, la cocaína, eso va primero a las fosas nasales, va a su nariz. Y la nariz, cuando pasa de aquí, de la primera parte, en el tercio medio de la nasofaringe, ahí está lo que se llama una zona llena de muchos vasos y eso sube, inmediatamente se absorbe por ahí, va a la lámina cribosa. Es buena conductora entonces. Va a la lámina cribosa del hueso etmoides y para allá arriba ya está en el cerebro. Pero ¿qué sucede? ¿Qué tiempo tarda eso aproximadamente, Héctor? 3-5 minutos por ahí. Entonces,
¿qué sucede? Parte de ese polvo blanco se queda pegado como lodo en toda tu nasofaringe. Si tú te pasas la noche entera, eso se va absorbiendo poco a poco, pero gran parte de esa después se deglute, o sea, se traga y se va toda esa porquería que yo le hablé, se va al estómago. Entonces, ¿qué sucede? Como psicoestimulante, la cocaína se usaba. Fíjense cómo se usaba. Estimula, pero también anestesia. ¿Cómo así? Entonces, ¿Cómo así? Claro, uno de los primeros anestésicos utilizados era la cocaína. La cocaína a principios del siglo XX se usaba como anestésico. Inclusive, los médicos lo usaban. Claro. Okay. Por ejemplo, Sigmund Freud, que tenía cáncer de la garganta y de la boca, producto de su pipa, que usaba la pipa todo el tiempo. Fumador. Usaba la compulsivo. cocaína como anestésico primero, era para quitarse el dolor. Pero se dio cuenta que se pasaba 2 días sin dormir por el uso de la cocaína. Entonces, lo mantenía activo. Para que la gente entienda, la cocaína se usa desde hace más de 100 años. Entonces, ¿por qué uno sí y el otro no? Porque hay un muchacho que sigue gordo y que no le pasa nada, que todo el mundo sabe que se da su pase, que es un periquero, y el otro que parece que es un periquero más abrupto y ese está destruido. Después de la pausa, yo voy a hablar de la predisposición genética y el descubrimiento que hizo el NIDA, el National Institute of Drug Addiction en los Estados Unidos, en los años 90, sobre la predisposición genética que existe para los transportadores de cocaína. ¿Qué sucede con nuestro cerebro y qué sucede con esa sustancia que se llama cocaína? Pues existen genes que cuando están expresados en seres humanos se llaman el gen transportador de la cocaína. Cuando usted tiene elevada densidad, o sea, tiene muchos genes, usted si usa cocaína, se le va a hacer 1000 veces más difícil dejar el vicio, como para que la gente lo entienda. Quiere decir que existe una, primero, predisposición genética a quedar siendo adicto de por vida o hacérsele muy difícil dejar las drogas. Whitney Houston, por ejemplo. Yo no sé si Whitney Houston tenía, pero se le ha hecho muy difícil a esa señora. Se fue. Entonces, se fue, exactamente. Entonces, ese es el primer punto. O sea, que hay una predisposición. Usted nació con esas condiciones. Usted se puso a usar cocaína y por ahí se activó el asunto. De 7 a 10% de aquellos usuarios recreacionales de cocaína terminan teniendo una adicción casi imposible. Pero explica eso del recreacionario. Bueno, el que usa cocaína para irse a la discoteca, pero hay otros que usan la cocaína diaria en dosis baja, como es el caso del joven que nos presentaron. ¿Cuál? ¿El de los 35 años? El otro, el que no está desbaratado. Ese aparentemente tiene un uso, vamos a llamarle así, moderado diario de cocaína. Es el que se le da una rayita o que coge la tarjeta de crédito y se da 2 pasecitos. Lo que le llaman los pasecitos. Pero ese aparentemente no ha desarrollado una tolerancia, porque esa es la palabra que se usa en psiquiatría. No es adicción, es tolerancia. Tolerancia significa que ese señor se mantiene utilizando las cantidades. Una rayita. La rayita todos los días. El otro puede ser que tenga un aumento de densidad de sus receptores de transporte de cocaína y esté adicto completamente, esté tolerante. Y él siente que puede más y que puede más. Él necesita más, no que puede más, que necesita más. No una rayita, sino se tira 3. En otras palabras, ahí viene lo que se llama, y que yo he explicado desde que cogí un micrófono hace 40 años. El DJ. ¿Quién te preguntó si yo era DJ? Sigue la explicación. Este tipo es un freco. Siga la explicación, hermano. Eso sí era chulo. ¿Usted era DJ? No, yo no era DJ así, yo ponía música, era.
Aquí mismo. De música. En la radiocadena comercial de aquella época. De música gringa. Sí, música de rock. De rock. Porque el rock no es gringo. Ah, no, ¿de dónde es? El rock es inglés. Aprenda, por favor. Muchas gracias. A sus órdenes siempre. Entonces, existe una predisposición genética. No todo el que consume se convierte en adicto. No todo el que consume se destruye más rápidamente. Ahora bien, hay moléculas, y ahí viene el otro gran demonio, derivado de la cocaína, que es el crack. El crack se saca del tercio final de la coca y se le pone de nuevo acetona, se convierte, y bicarbonato, se convierte en unas piedrecitas, por eso se llama crack, porque ¡pap! Explota. Y entonces eso, en vez de utilizarse por vía nasal, esnifiada, por vía inhalada, se fuma. Y ese maldito, porque hay que decir la palabra maldito, porque es malvado, ese es el demonio hecho realidad. Ese humo negro que se aspira, en vez de entrar esta vez por las fosas nasales y entrar por la lámina cribosa, se va a los pulmones. Y en los pulmones es como el cigarrillo. Usted se da el primer copazo de cigarrillo y usted siente la nicotina como, le llega. Entonces, imagínese usted. Entonces el crack tiene una vía de entrada, como se dice, inmediata. Pero a los 5 segundos. Pero espera tu pregunta y deja que yo termine. Guarda la pregunta para que no dañe el flujo. A los 5 segundos de tu de tu pipear, como le llaman, el crack ya tú lo tienes arriba, la tienes en el cerebro. Y ese efecto euforizante del crack no se obtiene más nunca. El efecto que se siente de la primera inhalada no se vuelve a sentir. ¿Qué tú quieres decir con eso? Que entonces el individuo comienza a buscar más y más crack y más crack y más crack. Y tú te das cuenta la dinámica del craquero, que va cada 2 horas al sitio a comprar 10 pesos, 20 pesos de piedra. Y eso se dio en Estados Unidos, eso fue un fenómeno, el fenómeno Reagan, que fue en la época de Ronald Reagan. Ahí de ahí que sale la esposa de Ronald Reagan diciendo say no to drugs, ¿te acuerdas? Dígale no a las drogas. Y eso por eso fue que destruyó, porque entonces ahí, y era lo que quería llegar, ahí no vale que tú tengas o no tengas los receptores de cocaína. El que se mete en crack a los 3 meses está desbaratado. Pero lo que quiero yo preguntarte, sea Tarzán o sea Eladio, están desbaratados los 3, los 2, de la misma manera. Te irrespetuoso. No, pero te lo digo para que entiendan lo que es una persona frágil, ¿no? Por ejemplo, tú y Amaury. Tú sí eres un fresco. Bueno, pues tú me dijiste, tú estabas relajando conmigo. Pero para que la gente entienda. Pero yo quiero preguntarte, ¿cuándo se produce la transición de usar marihuana a irse al crack? Bueno, eso no existe. Lo que tú acabas de decir es uno de los grandes mitos que ha sido desmitificado de los años 60. A ver. La idea de que la entrada a otras drogas es la marihuana. No, la entrada a otras drogas, demostrado por más de 100 estudios, es el alcohol. Lo que dicen los estudios de marihuana es quizás lo opuesto. Pero yo no estoy hablando de marihuana, estoy hablando de cocaína. ¿Cuándo es el cruce? Un usuario de cocaína que se da 2 rayitas, el que se da las 3 rayitas, ¿cuándo él entiende que no se siente satisfecho con eso? ¿Cómo se sabe eso? Pero espérese, señor, déjeme terminar la pregunta. No, pero yo sé dónde tú vas la pregunta. ¿Dónde él se mete entonces a usar crack? Que como tú dices... No necesariamente el 99% de los usadores de cocaína, por suerte, no consumieron crack. Porque el crack inmediatamente se estigmatizó y se guetificó. Ok. Guetificar. ¿Qué significa eso? Que se quedó en el gueto. Se quedó en el gueto negro y en el gueto latino, en el gueto dominicano. ¿Cómo fue la expresión? Guetificó. De gueto viene. Entonces, el crack se quedó como una droga de exclusión, una droga de los excluidos. Si Allan Poe, Samuel Beckett y todo ese grupo de grandes filósofos hubieran vivido esta época de los 80. De los que estaban en la cuneta. De lo que exacto, terminaron en esa psicología de la cuneta.
Ni siquiera Michel Foucault, que era uno de los grandes filósofos de la exclusión, de los excluidos, de la normalidad, como decía él, aunque era enemigo de los psiquiatras, pero hay que mencionarlo, no conoció ese boom del crack. El crack en los Estados Unidos empezó igual y en la misma época, ¿tú sabes de qué? ¿De qué? Del SIDA. En los Entonces, 80. los americanos tenían crisis en los 80 principios, por eso Reagan, Sí. el famoso trauma de Ronald Reagan. En un momento dado, la sociedad americana tenía crack, SIDA. Entonces, el que metía crack a los 3 meses parecía que tenía SIDA, porque se Sí. consume. En 6 meses está pierde- listo. No, listo. Por eso te digo, hay Sin droga dientes, viejito, exactamente. sucio. Y una crisis económica enorme. Él fue que fue sacando de esa crisis económica. Entonces, toda esa población de los guetos comenzaron a producir un dinero increíble vendiendo crack. La Entonces basura. eso movió esa basura, movió esa economía y, bueno, lo que fue en los 80 en Nueva York. Pero Que tú lo en viviste. resumen, si tú fueras a resumir la pregunta sumamente inteligente e interesante. Todo va a depender Ajá. de la genética, todo va a depender de la contextura biológica del individuo, todo va... Él habló de la alimentación. Muchas personas son muy sensibles al efecto anorexígeno de la cocaína, el efecto de que le quita el hambre. Por eso es tan común en muchas mujeres, que muchas mujeres comienzan a utilizar la cocaína para no comer. ¿Cómo es? Sí, para no comer porque quita el hambre, porque es un simpatomimético. Todo lo que es simpatomimético, todo lo que activa el sistema simpático quita el hambre. Entonces, por eso hay muchas personas que se consumen rápido, por eso que el crack no da hambre. El crack lo que tú quieres es crack. A 24 horas. Óyeme, el estudio de cocaína, Wow. de cocaína pura y las ratas, hecha por Dennis Charney en la Universidad de Texas, Sí. decía lo siguiente. Llegaba un momento en que la rata moría de hambre. Buscando cocaína nada más, buscando cocaína. Wow. O sea, le ponían dos platos, le ponían un rico plato de queso y le daban un rico plato de cocaína. Y la rata Se iba para se la iba cocaína. para la cocaína. No. El estudio es el siguiente. Desde que olía iba guapiti y se iba a su queso y se comía su queso. Y duraba, qué sé yo, 6 horas comiendo queso. Cuando se hartaba de queso, curiosa al fin, igual que el gato, o sea, que son animales curiosos, la rata hace así, práquiti, y se fue al lado de la cocaína y la probó y dijo, ay coño, mira esto. Más nunca, como dicen los boricuas, jamás ni nunca volvió al queso. Fue cocaína. Entonces, ¿sabes qué pasaron con las ratas? Se murieron de hambre. Pero si a eso tú le agregas, creo que era Hay también noticia. una de las inquietudes de nuestro oyente. Sí. Si tú le agregas que desde el punto de vista del año a los 7 años no hubo la alimentación adecuada, Nada que ver. nada que ver. No, nada que ver. Vámonos a la pausa. Nada que ver.